En esta mañana, qué privilegio poder saludarles desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, aquí en el West de Los Ángeles. Este es el pastor Vladimiro Monroy de nuevo, con un saludo muy especial a todos los hermanos de la iglesia que nos dignamos pastorear aquí en Los Ángeles. Algunos quizás están en sus trabajos, otros están en su casa, pero como quiera que sea, estamos llegando al corazón de ustedes a través de la palabra del Señor. Amén. Si tienen la posibilidad de estar ahí en la comodidad de su casa, siéntese en el sofá, en donde tenga la oportunidad, se le hace más fácil. Y busque su Biblia en el Salmo 80, y vamos a estar hablando Salmo 80 en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo también a todos los seguidores que nos siguen a través del mundo, a través de las redes sociales. Gracias a Dios en esta mañana, porque estamos aquí con un deseo de poder llegar al corazón de todos los hermanos y los amigos. Si hay una persona en esta mañana o personas que no conocen a Cristo, que no tienen la seguridad de su salvación, que sí saben, porque la conciencia nos lo dice, la conciencia nos lo indica, que no hay seguridad de salvación, que si la muerte llega, si Cristo viene, no hay la seguridad a dónde va su alma. Este es el día que hizo Jehová para ti, para usted. Donde quiera que estés, a la orilla de la montaña, a la orilla del río, en la ribera del mar, donde quiera que estés, en el pueblo, en la ciudad, ahí está llegando la palabra del Señor para que este día sea el día que Dios haga la diferencia en tu vida. Amén. Que este día sea histórico en tu vida, que sea mejor que los pasados y menos que los que vienen. Porque dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, continuamos con el libro de los Salmos, el estudio de todos los jueves. Hemos dicho y lo hemos reiterado varias veces que desde que inició la pandemia nos sentimos en nuestro corazón estudiar el libro de los Salmos, ya que no es muy común que otros lo hagan. Y quisiéramos poder dedicarnos más y más, pero no podríamos dedicarnos solamente a eso. Hay tantas cosas que nos ocupan, y entonces, pero sí podemos dedicar un salmo por semana. Y ya llevamos varios, cerca de tal vez de 90, pero ahora nos toca estudiar el Salmo 80. Gracias a Dios, y como hemos dicho, orándole al Señor que Dios nos provea en un futuro, quizás hacer alguna publicación, para que estos estudios sean de bendición para pastores, para líderes y para todos los que quieran profundizar más en el libro de los Salmos. También hay otro proyecto que son los artículos que escribimos periodísticos. Queremos también en un futuro recopilarlos y a ver si Dios nos permite todavía hacerlo. Yo creo que todavía nos quedan varios años que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, vamos al Salmo 80. 19 versículos que obviamente no los vamos a leer por toma mucho tiempo, amén, y que los vamos a desarrollar a medida que vayamos ya en el desarrollo del tema. Pero dice: una súplica angustiosa para que Israel sea restaurado. Es el título que le hemos dado a este salmo, una súplica angustiosa para que Israel sea restaurado. Amén. Antes que todo vamos a orar para que Dios nos bendiga, que Dios ilumine nuestra mente, y para que todas las personas que están en sintonía, que están conectados, que es la palabra que más se usa ahora, amén. Se me quedó todavía la sintonía cuando hemos tenido programas de radio y televisión, pero ahora se está usando la palabra conectar o seguir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nos acercamos a ti, Señor, humildemente y de todo corazón, para darte gracias, Padre, por la oportunidad que nos permite de poder llegar al corazón de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Y en esta hora, Padre, te adoramos. Esperamos que esa mañana sea una mañana de bendición. Todo cansancio, todo aquello que interfiera, toda aquella distracción, todo malestar, todo lo que interfiera para que tu palabra, Señor, no penetre en los corazones, échalo fuera. En el nombre de Cristo Jesús, y cuando terminemos esta transmisión, que haya almas convertidas, reconciliadas, restauradas,
en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien. El Salmo 80. El salmista está sumamente preocupado intercede ante Dios por un despertar espiritual. En otras palabras, un avivamiento en que el pueblo de Dios sea renovado. Ante el decaimiento que ha venido a causa de ataques exteriores, a tal grado que siente como que Dios les ha dejado. Y eso no es nada nuevo, todos los que escuchamos a diario, ¿verdad? Todos los ataques, todo lo que Israel sigue sufriendo, prácticamente diríamos que Israel siempre ha estado en el ojo del huracán. Amén. Y en esta ocasión el salmista siente como que Dios los ha dejado, como que Dios se ha olvidado de ellos ante tantos ataques. Y está preocupado e intercede ante Dios por un despertar espiritual, porque todo lo que el pueblo está atravesando ha traído decaimiento espiritual, como pasa en las iglesias, como pasa en las congregaciones, que cuando hay tribulaciones, cuando hay cansancio, cuando hay preocupaciones, entonces el despertar espiritual a veces mengua, y los pastores tenemos que luchar con oración, con búsqueda de Dios, con ayuno, con tanto para levantar el ánimo del pueblo. Y algunas veces hasta nosotros mismos enfermos, cansados, atribulados, pero tenemos que dar ánimo al pueblo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y ese era el trabajo del salmista en esta ocasión. Tanto el sufrir del pueblo que el salmista dice que han comido pan de lágrimas. O sea, se bebían sus lágrimas, se tragaban sus lágrimas. La burla y el escarnio se ha apoderado tanto del pueblo que el salmista en un canto de petición nacional suplica a Dios. La gente se mofaba, la gente se burlaba. La gente decía, ya no tienen a Dios, ya Dios se ha olvidado de ellos. Y vamos y acabemos con ellos. ¿Acaso no pasa en las iglesias también cuando el diablo toma posesión de algunas mentes y creen que van a destruir la obra, acabar con la obra? Pero lo que es de Dios permanece. Entonces, a través del salmista, este es un llamado de carácter nacional. Y está escrito por Asaf, el que con su arpa se inspiraba entre los lirios. Para las personas que no nos han escuchado otras veces, Asaf era el director de la alabanza, era muy allegado al rey David, y era el director de la alabanza. Los levitas lo habían nombrado el director, como que es el director de la alabanza, era especialista en el arpa, y dice que con su arpa se inspiraba entre los lirios, entre los jardines, ahí adorando a Dios, aleluya. Y entonces el salmista sabe el trato especial de Dios para con Israel. Sabe que hay promesa de Dios, de parte de Dios para el pueblo. Y entonces ahora que se sienten como que Dios los está abandonando, el salmista reclama eso ante Dios y por eso repite y repite, porque la repetición es una característica especial del idioma hebreo, y más ahora en el estado de calamidad que se encuentra el pueblo. A veces los pastores constantemente repetimos, y no es porque queramos hacerlo, sino porque en una congregación siempre hay gente nueva, no siempre están los mismos, los que estuvieron ayer no siempre son no siempre van a estar todos hoy, a lo mejor llega una visita, gente nueva, y la repetición es básica. Jesucristo lo usaba, él decía, de cierto os digo. Y en el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento, acuérdate de dónde te saqué. Entonces, y el salmista repetía y repetía para que Dios escuchara al pueblo y levantara el ánimo del pueblo. El mencionar a Efraín y Benjamín y Manasés hace pensar que el salmista intercede por el reino del norte, por lo que es posible que quien lo escribe esté todavía en Judea, y su intercesión es en favor de las 10 tribus del norte que ya habían sido llevadas a Babilonia. Cualquiera que conozca la palabra del Señor, la historia, sabe que el pueblo de Israel estuvo por 70 años cautivo en Babilonia, que fueron expatriados, que fueron llevados por la fuerza por el rey Nabucodonosor. Porque pues el rey veía en los judíos un potencial tremendo que podían ser de utilidad para su gobierno.
Entonces invadió Jerusalén, destruyó totalmente la ciudad y se llevó la gente que más le interesaba. Lo que no muy le interesaba, pues lo dejó ahí. Pero entre ellos, bueno, no vamos a tocar de eso, pero entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos hebreos que hicieron, que honraron, supieron honrar el nombre de Dios allá en Babilonia. ¿Cuál era el propósito? Aculturarlos, o sea, que someterlos a la cultura de Babilonia pagana, que se olvidaran por completo de Dios. Incluso les cambiaron los nombres de nombres con significados bíblicos, les dieron nombres totalmente paganos, pero ellos se mantuvieron fieles allá en Babilonia. Amén. Representando al Dios de Israel. Este salmo se divide en cuatro, sí. Dice, un grito desesperado ante el pastor de Israel. Abarca los versículos 1 al 3. Y 2, un terrible estado de calamidad que el pueblo vive. Y los versículos 4 al 7. Punto 3, la destrucción de la vid, que en otro tiempo era frondosa. Versículos 8 al 13. Y 4, el salmista pide a Dios que restaure su viña. Versículos 14 al 19. Amén. Comenzamos con el punto número 1, un grito desesperado ante el pastor de Israel. Y dice los versículos 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos, dice el salmista, y ven. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es que el salmista sabía a quién ir. Él sabía su relación con Dios. Y es sumamente preocupado, decía, por el terrible estado de Israel, especialmente las tribus del norte. Al mencionar a José, de donde provenía Efraín y Manasés, José era hijo, al igual que Benjamín, eran hijos de Jacob. Con Raquel, la esposa que más prefería a Jacob, y el que Dios le cambió el nombre por Israel. ¿Se recuerda que de Jacob, que significa engañador, usurpador, le cambió el nombre a Israel, príncipe de Dios? Entonces, si el salmista clama de manera suplicante ante el pastor de Israel, el Dios Todopoderoso, al que resplandece entre querubines, y eso nos lleva a Isaías capítulo 6, cuando dice que Dios estaba en su santo templo, en su trono, y por encima de él habían querubines, ¿verdad? Y que con dos cubrían sus pies, con dos cubrían su rostro, y con dos volaban. El que está entre querubines, aleluya, bendito Dios. Entonces, dentro de los querubines es una jerarquía dentro de la jerarquía, diríamos, angelical. Así como hay querubines, hay serafines, hay ángeles guardianes, hay ángeles mensajeros, hay de todo. Amén. Es un ejército completo. Como diríamos, por ejemplo, hoy en día hay generales, hay capitanes, hay tenientes, hay subtenientes, de todo entre los ángeles. Entonces el Dios que pastorea al pueblo como a un rebaño suficiente, hay suficiente base para clamarle a él confiadamente. Hebreos capítulo 4, 16 y Isaías 40, 11 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará solamente a las recién paridas. Es lo que hace un pastor en el campo. Cuando nacen las recién paridas, las carga como que fueran bebitos humanos, con ese cariño, con ese aprecio, se desvela. Por eso dice que el Salmo 23 dice que cuando de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando la oveja perdida se fue en precipicios y en los, diríamos, bueno, en mi país decimos barranco, ¿verdad? Para los que me escuchan. Entonces, al salmista, al pastor no le importó ir por valle de sombra y de muerte por rescatar esa oveja. Es el trabajo del pastor. Por eso es que el diablo ataca tanto a los pastores. Por eso es que el diablo ataca tanto a los pastores, de todo, porque el trabajo del pastor es restaurar las ovejas
traerlas a los pies de Cristo y conducirlas al reino de los cielos. Aleluya. El trabajo del pastor no es como el trabajo profesional de la tierra. Los profesionales aquí preparan gente o se preparan ellos para vivir una vida plácida aquí en la tierra. Pero el trabajo pastoral es para conducirlas al reino de los cielos. El trabajo pastoral es de valores eternos. Aleluya. Y por eso es que somos tanto atacados, porque el diablo no está contento, porque cada alma que se gana para Cristo es un alma menos para su reino satánico. ¿Okay? Hablando ya en términos teológicos. Entonces, pastorear suavemente a las recién paridas. Yo me recuerdo cuando nacía un ternerito o una ternerita allá en mi papá, las pocas vacas que se tenían, el cariño, el aprecio, el cuidado, como cuidar un bebé. ¿Amén? Y entonces, ahora dice, haz resplandecer, Jehová, dice el salmista, haz resplandecer tu rostro. Es como decir, ten misericordia de nosotros. No importa cuán furiosos sean los enemigos del pueblo, con la gracia de Dios podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Si puedes decir amén, ahí donde estés en este momento escuchando esta palabra, dilo con todo tu corazón. Nosotros no te vamos a escuchar obviamente, pero Dios te va a escuchar y vas a crecer espiritualmente. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. El segundo punto dice el terrible estado de calamidad en que vive el pueblo. Jehová Dios de los ejércitos, dice el salmista, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, ya lo dijimos, se bebían sus lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Era tanto el sufrimiento, era tanto el llanto que el pueblo estaba sufriendo. Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Eso es el versículos 4 al 7. Entonces, el enojo de Dios no era solo con el pueblo, sino con su oración. Eso indica que el comportamiento del pueblo se había sobrepasado. Si antes sus comidas eran más que placenteras, ahora con el escarnio provocado por sus enemigos, se han vuelto en pan de lágrimas, lloran a sus muertos. El ver la ciudad desolada, las burlas de sus enemigos. El salmista entiende que todo lo que les viene de Dios, todo esto les viene de Dios, y le pregunta, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? El salmista reconoce, el salmista sabe que es el pecado del pueblo, que es la desobediencia del pueblo, lo que ha traído todo este mal. Amén. Entonces, pero el salmista en su desesperación dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque parece que la oración del pueblo no era una oración genuina, no era una oración de arrepentimiento, porque si la oración hubiera sido una oración de arrepentimiento, reconociendo sus pecados, su desobediencia, su rebeldía, su idolatría, otra hubiera sido la situación, pero una oración, muchas veces oramos a Dios, dame, y ya no soporto, pero no le decimos a Dios, perdona por mis pecados, yo te he ofendido, y ese era el problema. Y entonces, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? La divina protección de Dios se ha esfumado, y ahora el pueblo se siente totalmente desprotegido y asediado por pueblos vecinos y aún más pequeños que el mismo Israel. Pueblos más vecinos, más pequeños, menos poderosos que Israel. Lo está asediando. Así es que así pasa cuando realmente el pueblo desobedece, el pueblo se aparta de Dios. ¿Okay? Era un proceso, diríamos, de humillación al que el pueblo estaba siendo sometido por el mismo Dios. O sea, en otras ocasiones hay pecados, hay situaciones en que Dios interviene por el pecado del pueblo. Y hay ocasiones que Dios también nos pasa por la prueba, como pasó con Job. Y cuántos de nosotros sabemos que en ocasiones, pero cuando es prueba de Dios, Dios nos fortalece, Dios nos da la paz. Como el caso de Job, por ejemplo. Pero cuando es reprensión de Dios, solamente
lo único que queda es doblar rodillas y clamar a Dios y pedir perdón. Aleluya. De seguro sus oraciones nos reflejan un corazón arrepentido, falto de humillación. Como dice Santiago. Mire lo que dice Santiago, es el pedir y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para eso pedía. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. No era para beneficio de ellos mismos, sino para gastar en sus deleites. Por eso era que no recibían. Ellos mismos hacen que Dios esconda su rostro delante de ellos. Dios con su actitud les dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Oiga bien, lo repito, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? De donde quiera que se encuentren, aleluya. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? No entienden que estaban frente a la disciplina de Dios. Y esto tiene que ver con un tema tan escabroso que constantemente, que es por lo que los pastores somos atacados constantemente. Porque el salmista, cuando dice: volveos a mí, desde los días de vuestros padres, es cuando le va a hablar del diezmo, ¿verdad? Entonces, ellos dicen: vosotros me habéis robado, dice Jehová. Y ellos dicen todavía: ¿en qué te hemos robado? Todavía le preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y fue cuando el Señor les dice: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y veréis si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero hay algo más importante que dice: raeré al devorador. Yo que vengo del campo y conozco todo eso, cómo las orugas, cómo las plagas se comían las cosechas. Yo miraba a mi papá triste cuando las plagas se habían comido la cosecha y no había esperanza para ese año, ¿ok? Y eso es lo que pasaba. En esa situación había caído el pueblo, y entonces, porque le estaban robando a Dios. Y entonces dice: raeré al devorador, que se come tus cosechas, y seréis tierra deseable. ¿Quién no quiere habitar en lugares oasis como para ser tierra deseable? Cuando pasamos por los desiertos y allá a lo lejos vemos un manantial, un oasis, donde hay árboles, donde hay ríos, donde hay agua. ¿Quién no desea? Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. No le hagas caso a esa gente que dicen que son pastores, que son predicadores. No son predicadores de Dios, ¿ok? Esto me recuerda como con algunos que dicen que para los pobres, claro, si eso está establecido en la palabra del Señor, amén. Está establecido en la palabra. Pero, como Judas decía, este perfume debía ser vendido y dado a los pobres, pero no era porque amara a los pobres, para él lo quería. Esta gente que critica, que habla tanto, amén. Siquiera estuvieran haciéndolo, pues no lo dan, ¿ok? Y entonces, pero los que dan están contentos, están felices, recibiendo las bendiciones, las abundantes bendiciones de Dios. Aleluya. Los que dan están gozándose porque están recibiendo las bendiciones materiales y espirituales. Bendito Dios, aleluya. Así que gracias al Señor. Salió esto porque dice, cuando dice: pedís y no recibís porque pedís mal, lo pedís para vuestros deleites. Y también cuando dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Bueno, el punto número 3 dice: la destrucción de la vid, en que otro tiempo era frondosa. Hiciste venir a una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces. Llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Porque aportillaste sus vallados, y las vendimias todos los que pasan por el camino. La destroza el pueblo montés, y la bestia del campo la devora. Oiga bien esto. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Y luego dice: ¿por qué? Le dice Dios: ¿por qué aportillaste a sus vallados? Y las vendimias todos los que pasan por el camino. ¿Sí? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. O sea, de nuevo el pueblo había caído como una especie de maldición.
por su mal comportamiento, por su desobediencia, por su rebeldía. Porque le negaban a Dios, le daban a Dios, le negaban lo que era de Dios. Aleluya. Y entonces por eso es que habían caído, dije en maldición. Aleluya. Cuando se da para la obra del Señor, no es para enriquecer al pastor. Que yo no dudo que hayan pastores que en alguna ocasión, quizás, a lo mejor, pero se puede encontrar quizás entre 100 será uno. Pero la mayoría de los pastores, ¿verdad?, trabajan, sufren, dan su vida por las ovejas. La iglesia es como una casa, que la casa paga renta, paga hipoteca, paga agua, paga luz, paga impuestos, paga de todo. Se requiere mantenimiento, se requiere tantas cosas. Y entonces, ¿cómo va a subsistir la obra del Señor? ¿De qué manera va a crecer la obra del Señor? Pero cuando estamos en apuros, cuando estamos en necesidades, cuando estamos, lo primero que acudimos es a la iglesia, a que oren por nosotros, a que nos den aliento, a que nos levanten el ánimo, a que los pastores, conozco pastores y yo mismo lo he hecho, de llevar enfermos a veces a la 1 de la madrugada al hospital, a veces bajo la lluvia, a veces el pastor mismo enfermo, pero eso no lo valora el diablo, eso no lo valora el diablo, amén. Entonces, así que el pueblo había caído en esa maldición, pero el Señor le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Entonces ellos no apreciaban las bendiciones, todas las bendiciones que Dios había dado, no las apreciaban. Entonces, y les habla la parábola de la viña. La parábola de la viña, Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, Jeremías 2, versículos 21, 12 al 10 y Ezequiel 17, 5 al 10. En esos 3 pasajes está la parábola de la viña. ¿Ok? Y otros escritores, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en comparación con Israel, es bastante popular en la viña. Es bastante popular. Esa viña Dios la trajo de Egipto, cuando trajo al pueblo de Israel de Egipto. Y en relación a su estadía allá, de más de 4 siglos, bajo el cuidado de su especial jardinero, que era el Dios mismo, ahora había cobrado notoriedad y se hizo más grande, muy grande, especialmente durante los reinados de David y Daniel, en que se extendió hacia los 4 puntos cardinales, conquistando naciones vecinas. Mire cuánto había crecido el pueblo. Ahora dicha viña en la mente del salmista ha sido olvidada, porque siempre la cuidó, aparentemente como que Dios la descuidó. ¿Sí? No en vano Dios dice que esperaba buenas uvas, pero a cambio produjo unas uvas silvestres. Y aquí dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dice? Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su cerca, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hallada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Eso lo dice Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Es fuerte. Es fuerte. O sea, Dios les había dado todas las bendiciones, los había traído de Egipto. Les había dado todo. Los había cuidado, como hemos dicho tantas veces. Sin ir muy lejos, todas las plagas que sucedieron en Egipto y el pueblo siempre quedaba exento. La pasada del Mar Rojo en seco. ¿Okay? Alimentarlos del maná todos los 40 años durante la peregrinación, codornices, carne. Dios los protegió. Amén. Y los llevó a un lugar seguro. Pero ellos se rebelaron. Es la condición del ser humano.
Se rebelaron. Y entonces dice, pues, la cerqué de vallado, la cuidé, la podé, le di todo. Podríamos decir hoy día vitaminas, fertilizantes y todo a la viña. Y esperaba buenas uvas, pero a cambio de buenas uvas, dice, ha dado uvas silvestres. ¿Cómo está el corazón de Dios entristecido? Cuando nosotros también nos portamos mal, cuando no hacemos la voluntad del Señor, cuando realmente porque eso pasa aún en las congregaciones, cuando hay gente que, lo que yo digo siempre, gente que nunca ha nacido de nuevo, gente que ha entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en su vida, gente que a veces se comportan peor que la gente de afuera, que la gente del mundo. ¿Okay? Entonces eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces esperaba juicio y aquí vileza, justicia, aquí clamor. Dicha viña hoy ha caído en desgracia y ese es el clamor del salmista. La viña es destrozada por animales salvajes, como por ejemplo el puerco montés. Para los chapines, para mi gente chapina, el coche de monte, el coche de monte, el puerco montés, ¿ok? Más destructor que las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Eso estaba pasando al pueblo. Entonces, digo, cuando hay desobediencia, cuando no se mire, estamos viviendo una sociedad hoy en día donde se ha quitado a Dios, ya prácticamente se ha quitado a Dios de los corazones, haciéndose leyes en favor de cosas aberrantes, totalmente ajenas a la palabra del Señor. ¿Cómo puede estar Dios? No puede estar Dios contento. No puede estar Dios contento. ¿Qué? Este país, Estados Unidos, que fue fundado bajo bases profundamente cristianas. Cuando los peregrinos venían de Inglaterra huyendo, buscando libertad de culto, y establecieron a bordo del Mayflower todavía lo que sería la primera constitución de los Estados Unidos, hablando la libertad de culto. Hoy en día no, ¿ok? Desde 1963 se sacó a Dios de las escuelas, cuando se oraba en las escuelas. Un buen presidente, John Kennedy, 2 presidentes católicos han habido en Estados Unidos. El John Kennedy y el actual Joe Biden. ¿Okay? Sin embargo, Kennedy fue un buen presidente con su alianza para el progreso. Buen presidente, muy recordado. Pero quitó la oración de las escuelas. Y ahí empezó todo lo que vemos ahora con drogas, pandillas y todo. De ahí empezó todo, allá por los años 60. Entonces, y cada vez están haciendo leyes alejando a Dios, desapareciendo a Dios. ¿Cómo podemos, un país bendecido, súper bendecido, un país que ha mandado el evangelio a todo el mundo? ¿Okay? Ahora es otra la situación. Entonces, ¿por qué? Si tú te preguntas, ¿por qué que la mayoría nos gusta venir a Estados Unidos? ¿Por qué vemos las cantidades, las famosas caravanas? ¿Por qué tanta gente viniendo, muriendo, lanzándose al peligro para llegar? Porque se dice que aquí está la bendición, que está la tierra prometida. ¿Okay? Sin embargo, ya no es Estados Unidos lo que era, ni siquiera lo que era hace 30 años o 35 años. ¿Okay? El temor de Dios está desapareciendo porque aquí aplica lo que dice Dios. La cerqué de vallado, le di todas sus atenciones, la podé, la cuidé, la protegí, esperaba buenas uvas, pero a cambio de buenas uvas ha dado uvas silvestres. Y eso también era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Entonces, pero el salmista está pidiendo que Dios restaure su pueblo, porque han caído en la burla de pueblos aún más pequeños, menos poderosos. ¿Qué ha pasado? Entonces, así que Dios tenga misericordia. Espero que esté siendo bendecido con esta palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a ir al cuarto punto, que abarca los versículos 14 al 19. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, la planta que
plantó tu diestra, tu mano derecha, y el renuevo que para ti afirmaste. El retoño, diríamos, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. La vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Con eso termina el salmista. Esa es su oración. Restáuranos y seremos salvos. La planta que tú formaste con tu mano, con tu diestra. El salmista concluye con una ferviente súplica, que Dios les mire desde el cielo, que reconsidere y que visite a su viña. Después de todo, él mismo la plantó por él y para él. Algo que Dios mismo había dicho cuando comisionó a Moisés para expresarse ante Faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Por lo tanto, los enemigos de Israel no deben de prevalecer más, deben de ser reprendidos duramente y perecer. Solamente Israel así sería restaurado. Todo apunta a que sobre el Hijo del Hombre que tú afirmaste es una referencia a Cristo, al Cristo preexistente, descendiente de David, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 24 al 25. ¿Okay? Entonces, el Cristo a quien se le ha dado todo poder y gloria, y un nombre que es por sobre todo nombre, dice Pablo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, de nuevo, a veces Dios nos hace pasar por el crisol, Dios nos hace pasar nos somete pues a situaciones un poco tanto desoladoras, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestros pecados. Cuando aprendemos a valorar las bendiciones de Dios y todo lo que Él hace por nosotros. Y en eso había caído el pueblo de Israel, por su rebeldía. Porque a pesar de todas las bendiciones y hasta el día de hoy, Dios sigue protegiendo al pueblo de Israel. No hay otro pueblo más asediado en el mundo. No hay otro pueblo más envidiado en el mundo. No hay otro pueblo más sufrido en el mundo. Fueron errantes. Desde 1900, cuando Cristo dijo, seréis errantes por todo el mundo. Cuando Cristo se paró frente a Jerusalén. Y fue hasta 1948, 14 de mayo, según la historia, cuando por primera vez Israel alzó su bandera, y desde entonces está regresando y restaurando, está siendo restaurado. Pero con todo eso ha sido el pueblo más sufrido, más despreciado, más odiado como ningún otro, ¿okay? Israel. Pero Dios ha prometido y le dijo que en él serán benditas todas las naciones. Por eso nuestro deber, como siempre decimos, es orar por Israel, orar por la paz de Jerusalén. Y es lo que siempre estamos haciendo, orando por Israel. Amén. Aleluya. Pero no podemos descartar ni negar la desobediencia del pueblo. Cuando más Dios los bendecía, ellos siempre se iban tras los dioses paganos, tras los Baales. Y entonces, pues tuvo Dios que hacerlos pasar por una prueba, como cuando en ocasiones el padre se cansa con el hijo, que por más que le da, el hijo no valora, y a veces lo hace que aprenda a valorar. Y no es que no lo quiera, sino que se dé cuenta lo que cuesta, como el hijo pródigo. El hijo pródigo no valoraba las bendiciones, todas las riquezas que tenía en su palacio, en su casa. Y él quería la herencia. Y el padre no se la quería dar porque sabía que el hijo no tenía la madurez suficiente para administrarla. Pero tanta la insistencia que se la dio, y al final todos conocemos la historia.
Mientras tenía dinero, le sobraban los amigos, le sobraba todo. Y por último terminó en el abandono, cuidando cerdos. Los cerdos es un animal, ¿cómo dijera la palabra, no? Entonces, inmundo para los judíos. Y un príncipe ahora estaba cuidando cerdos y deseando comer lo que le sobraba a los cerdos. Si esa es tu situación en esta mañana, yo quiero decirte que hay un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Que hay un Cristo que murió por ti, que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Si no estás seguro de tu salvación y sabes que si Cristo viene en este momento, la muerte te sorprende. Porque nadie garantiza que vamos a estar vivos los próximos 5 minutos. Podemos hablar de aquí y de lo que ha pasado, pero que alguien garantice que vamos a estar vivos los próximos 5 minutos, no hay garantía. ¿Okay? Pero si esa es tu condición y sabes que no estás seguro de tu salvación, hoy es el día aceptable. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca vuestro corazón. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdona mis maldades, perdona mis desobediencias. Pero ahora, Señor, vengo a ti con un corazón contrito y humillado para que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Si estás diciendo estas palabras, estás diciendo de todo corazón. Lo mismo que siempre decimos, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca, nunca, nunca será la misma. Jamás. Tu vida totalmente va a ser diferente. Vas a tener una relación íntima con Dios. Busca una iglesia evangélica para crecer donde se predique la palabra del Señor. Y si no sabes cómo hacerlo, siempre déjanoslo saber, donde quiera que te encuentres, y de alguna manera te estaremos recomendando alguna organización, alguna iglesia, denominación donde puedan encargarse de ti para ayudarte a crecer y discipularte, como es la palabra que se usa últimamente. Amén. No te quedes solamente con haber aceptado a Cristo. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Washington y Adams, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 y la Gual. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes, 7 de la noche, y domingo a las 10 de la mañana. Y el lunes tenemos nuestra escuela de teología a 6:30 de la tarde, capacitando líderes, maestros, pastores. Lleguen a prepararse con nosotros. Aleluya. Así de que estamos para servirte en lo que podamos servir. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí puedes buscar información, conocer más del ministerio. En nuestro canal de YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana, ahí que también los videos que aquí se predican en la iglesia. Nuestra próxima transmisión será el domingo a eso del mediodía del templo. Amén. A veces 15 minutos, 10 minutos antes de las 12, a veces a las 12, pero entre 12 y 1 estamos predicando el día domingo desde el templo. Amén. Vamos a estar orando en este momento por las personas que por fe han aceptado a Cristo. Y si tú también eres de los que te pasa las de Pedro, que Pedro hasta caminó sobre las aguas, hacía tantas cosas, vio tantas cosas, y participó de tantos milagros que Jesús hizo por 3 años y medio. Pero Pedro no estaba convertido. Así pasa, muchos entran al Evangelio, pero el Evangelio no entra en sus vidas. Y así hay personas en la iglesia que cantan, que danzan, que brincan, que hacen tantas cosas. Impresiona. Pero no han nacido de nuevo. ¿Y por qué decimos? Porque el fruto del Espíritu no está todavía en su vida. Cuando alguien les llama la atención o no está de acuerdo con lo que ellos hacen o les quiere corregir algo, reaccionan peor que los de afuera. Listo como Pedro para sacar la espada. Esa gente no está convertida todavía. Me duele decirlo, pero es la verdad. Necesitan venir de nuevo, aceptar a Cristo Jesús. Aleluya. Y si tienes que llorar como Pedro, tienes que llorar para que seas un cristiano. Amén. Que estés en las buenas y en las malas. Aleluya. Que te aprendas a discernir la palabra
y no a dejarte llevar por lo que te digan porque oíste aquí, porque oíste allá. Amén. Tienes que tener tu propio criterio como hijo de Dios y como persona madura en Cristo. Reconcíliate o acepta de nuevo a Cristo si tienes que aceptarlo en el nombre de Jesús. Estaremos orando también por los enfermos, por los que están en los hospitales. Ya gracias a Dios aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, se ha oído ya, en semanas atrás se hablaba de repuntes de contagios. Últimamente, gracias a Dios, muy poco se oye, pero en nuestros países está muriendo mucha gente. Amigos, compañeros de escuela en mi pueblo han muerto últimamente a causa del COVID-19. Pedimos a los doctores, a las enfermeras, que Dios les dé paciencia, porque algunas dicen que han tenido que entubar a sus mismos familiares, a sus mismos compañeros. Qué terrible, qué tremendo. Amén. Entonces, así de que para que Dios les dé paciencia y para que pronto, y vuelvo a insistir, vacúnate, no seas rebelde, no seas desobediente. Hay gente que anda escuchando ahí que yo no me voy a vacunar porque ahí viene el sello de la bestia, el 666. ¿De dónde saca semejante cosa? Eso va a ser para los que se queden en el arrebatamiento. Tristemente para los que se queden, porque Dios no quiere que nadie se quede. Pero nosotros nos vamos con Cristo antes. Amén. Nosotros, mi esposa y yo, nos vacunamos entre febrero y marzo, porque habíamos sido contagiados en diciembre, y al menos yo estoy tan seguro de mi salvación que si Cristo viene en este momento, de aquí, sé que este escritorio se queda. La transmisión se suspende y yo me voy al cielo. Esa es la seguridad que tengo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé obediente. Vacúnate. No estés pensando que la vacuna trae esto, que trae el otro. Si así fuera, y en caso que así fuera, la santificamos en el nombre de Cristo. Como José le dijo a sus hermanos en Egipto, ustedes buscaron mal contra mí, pero Jehová lo ha convertido en bien. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Vamos a estar orando también por las autoridades. Así que oramos, Padre, que estás en los cielos. En este momento, Señor, aleluya, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por esas personas que se han convertido por fe en cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén, Señor, bendíceles. Señor, si no tienen cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo, provéles una iglesia, una congregación, donde puedan crecer espiritualmente. Aquel que está reconciliando, Señor, que ha sido como Pedro, que anduvo 3 años y medio con Cristo y no estaba convertido. Padre, en el nombre de Jesús, redargúyelo, Señor. Si tienes que hacerlo llorar amargamente como lloró Pedro, también hazlo en el nombre de Jesús, para que esa alma no se pierda. Padre, en el nombre de Jesús, oramos también en este momento por los enfermos, por los médicos, las enfermeras, por todos los que están a cargo de los enfermos, para que, Señor, los contagios se detengan en el mundo. Padre, aleluya. Para que los que todavía no se han vacunado, que se vacunen en el nombre de Jesús, que no sean desobedientes. Aleluya. Y oramos también, Señor, por las autoridades, comenzando por el presidente de Estados Unidos. Oramos por el presidente de Estados Unidos, Señor. Aleluya. Para que le des sabiduría, le des inteligencia. Para que ante todo, Señor, actúe bajo el temor tuyo, Señor. Que cada vez que firme leyes, que lo haga bajo, si tiene que temblarle la mano, que le tiemble, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, por los presidentes de nuestras naciones, de todo el mundo, para que, Señor, antes que suene la trompeta y tú vengas, que se salve, Señor, la mayor gente posible. Porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido de nuevo el pastor Vladimiro Monroy. Mi esposa, hermana Olga, está detrás de la cámara. Amén. Aquí tenemos, voy a ver aquí las personas que primeramente que están aquí conectadas. Vamos a ver aquí. Aquí está hermana Sonia Pineda. No se pierde un saludo al hermano Marvin Osorio Guerra. Dios le bendiga, hermano Marvin. Siempre se le recuerda a usted y a su familia.
Dice, sí, Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Sonia Pineda también, amén. Tenemos aquí personas que han visto, Marilú, nuestra hermana Cervantes en Oaxaca, México, nuestra hermana Reina Reyes, nuestra hermana Cristina González, Miriam Álvarez, Marlene Yol, Esther Cruz, Dios le bendiga, hermana Esther, Lorena Costa, Delmi Cordero, Dios le bendiga, hermana Delmi, hasta Guatemala, María del Carmen López Mérida, también Dios le bendiga, Kevin Recinos, Dios te bendiga, donde bendiciones, Daniel Solórzano, hermana Anabela Aguirre, mi prima, Anabela Aguirre Urrutia, bendiciones, Luz Orellana, el primo Guillermo Monroy, que son nuestros estudiantes destacados en la Escuela de Teología. Dios te bendiga, primo, amén. Así que gracias por su atención. De nuevo, la próxima transmisión es el próximo domingo, amén, a eso del mediodía. Por ahorita, un abrazo y de nuevo www.iglesiacomunidadcristiana.org, 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, junto a la esquina de La Gual. Nuestros servicios, martes, viernes 7 de la noche, domingo 10 de la mañana y día lunes, Escuela de Teología, capacitando pastores y ministros para un servicio de excelencia a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.